Dicen que hay quienes anhelan las bendiciones de Dios, pero no están dispuestos a levantar la mano para recibirlas. Antes de sumergirnos en este relato, si estas historias que fortalecen el espíritu resuenan contigo, te invito a compartir esta luz con otros y a acompañarnos en este viaje de fe. Tu apoyo es una bendición que nos permite seguir sembrando. En un pueblito olvidado por el tiempo, cubierto por un manto de polvo y silencio, vivía un hombre tan perezoso que soñaba con ser rico sin mover un solo dedo. Creía que la suerte le debía algo, que el trabajo era para los tontos y que el éxito se encontraba justo al otro lado de la montaña. Pero este viaje le enseñaría que la riqueza sin esfuerzo es una trampa, y que el precio de la pereza puede ser mucho más alto de lo que jamás imaginó. Esta historia no solo te hará reflexionar, sino que te mostrará cómo Dios, en su infinita sabiduría y amor, corrige incluso al más terco de los hombres. Hace mucho tiempo, en aquel pueblo polvoriento, escondido entre montañas resecas y caminos de piedra, vivía un hombre conocido por todos como Cayo, el perezoso. Se decía de él que era más indolente que una mula durmiendo bajo el sol del mediodía. Cada mañana, mientras los gallos anunciaban el alba y el humo de las cocinas se elevaba al cielo, Cayo seguía enredado en sus sábanas, abrazado a su almohada como si fuera un tesoro invaluable. Su esposa, Livia, era todo lo contrario, una mujer fuerte, decidida y con un carácter que hasta el viento parecía respetar. Con brazos forjados por el trabajo diario y una mirada que podía hacer retroceder a un toro, ella cargaba con el peso de la casa, los animales y hasta con el cansancio de su marido. Cayo, levántate de una buena vez, le gritaba cada mañana mientras barría el patio. Si no trabajas, jamás saldremos de esta pobreza. Mira ese techo que gotea, la leña por cortar, el corral hecho un desastre. Haz algo de provecho, hombre de Dios. Pero él solo se desperezaba, bostezando con una pereza infinita. Ay, mujer, siempre con tus sermones. Ya habrá tiempo para trabajar, decía entre sueños. Hoy el sol ha salido demasiado temprano. Deja que se canse un poco primero. Livia apretaba los dientes. Lo amaba, pero cada día sentía que cargaba con una mula muerta. A veces se preguntaba en silencio, ¿acaso Dios castiga a la trabajadora con un marido holgazán para poner a prueba su paciencia? Una tarde, mientras el cielo se teñía de rojo y las cigarras cantaban su canción vespertina, Livia perdió la calma. Se plantó frente a él, con las manos en la cintura y la mirada encendida. A ver, dime, Cayo, dijo con voz firme. ¿Cómo esperas que nos volvamos ricos si no mueves un solo músculo? El hombre bostezó tan fuerte que pareció que iba a tragarse una mosca. Tranquila, mujer, respondió. Yo tengo mis ideas. No todo en la vida es sudar. Hay quienes se hacen ricos con la cabeza, no con los brazos. Livia soltó una carcajada cargada de ironía. ¿Y cuándo has usado tú la cabeza, perezoso? Solo la usas para que no se te vuele el sombrero. Cayo se incorporó lentamente y señaló hacia la montaña que se alzaba al fondo del valle, envuelta en una neblina dorada. Dicen que detrás de esa montaña vive un sabio que conoce todos los secretos del mundo, murmuró. Mañana mismo iré a buscarlo. Le preguntaré cómo hacerse rico sin trabajar. Livia lo miró con una mezcla de desesperanza y una minúscula chispa de fe. Aunque no lo creas, puede que Dios use hasta tu pereza para enseñarte algo, dijo. Ve, pero más te vale que cuando vuelvas hayas aprendido algo útil. Y así, al amanecer del día siguiente, Cayo partió del pueblo con un bastón torcido y una bolsa vacía. Caminaba arrastrando los pies, suspirando cada 3 pasos. Qué largo es el camino a la riqueza, se quejaba. Si el sabio no me da una respuesta fácil, me vuelvo a dormir bajo un árbol. El paisaje era árido pero hermoso.
Las colinas parecían gigantes dormidos y el viento soplaba con el aroma seco de la hierba. Cayo caminó durante horas, quejándose de todo, del calor, del polvo, de los mosquitos, del hambre y hasta de la piedrita que se le metió en la sandalia. Cuando el sol comenzaba a inclinarse hacia el poniente, llegó a una zona más rocosa. Allí, entre las sombras de unas peñas, escuchó un gruñido. De repente, apareció un lobo flaco, con las costillas marcadas y unos ojos que brillaban de hambre. Cayo se quedó paralizado. El lobo lo miró y habló con una voz áspera y profunda, tan humana que helaba la sangre. ¿A dónde vas, caminante? Voy en busca del sabio que vive detrás de la montaña, respondió Cayo, tratando de sonar valiente. Quiero saber cómo hacerme rico sin tener que trabajar. El lobo se lamió los belfos y gimió. Entonces, si lo ves, pregunta por mí también. ¿Cómo es que como y como, pero nunca me sacio? Mi estómago es un pozo sin fondo. Dile que me ayude a entender por qué siento esta hambre eterna. Cayo asintió con desgana. Está bien, yo le pregunto, respondió, aunque solo quería marcharse de allí antes de convertirse en la cena. Siguió caminando por el sendero polvoriento y, poco después, el terreno cambió. Entre los matorrales secos, encontró un viejo manzano, de tronco retorcido como las manos de un anciano y con apenas un suspiro de hojas. El árbol, con una voz débil y triste, le habló: «Viajero, ¿a dónde te diriges?» «A ver al sabio», contestó Cayo. «Quiero que me diga cómo ser rico sin sudar una gota». El manzano suspiró. «Entonces, pide ayuda para mí también. Ya no doy frutos dulces. Mis hojas se marchitan antes de tiempo y siento algo podrido en mis raíces. Si ese sabio es tan sabio, que me diga cómo puedo sanar». Cayo se encogió de hombros. Bueno, yo le pregunto, dijo sin entusiasmo, y siguió su camino. El sol se ocultó y la noche cubrió el valle con su manto de estrellas. Cayo encontró un pequeño refugio entre dos rocas y durmió profundamente, soñando con montañas de oro, mesas repletas de comida y una cama más suave que las nubes. Al amanecer, reanudó su viaje. Al bajar una colina, el sendero lo llevó a la orilla de un lago cristalino. El agua era tan pura que reflejaba el cielo como un espejo. Allí, emergió un pez enorme, de escamas plateadas y mirada melancólica. «Forastero, ¿a dónde vas con tanta prisa?», preguntó el pez, moviendo lentamente la cola. «Voy a ver al sabio de la montaña. Quiero saber cómo hacerme rico sin cansarme». El pez suspiró con una voz profunda. «Si lo ves, pregúntale qué tengo en la garganta. Siento algo atorado que no me deja tragar ni disfrutar de la comida. Dicen que el sabio conoce todos los remedios». Cayo, ya acostumbrado a hacer promesas, levantó la mano. «Está bien, yo le pregunto», dijo sin convicción. Y así, con 3 preguntas ajenas y un único deseo egoísta, Cayo siguió su camino. El sendero se volvió más empinado y la brisa más fría. Finalmente, tras una larga subida, llegó a la cima de la montaña. Allí lo esperaba un anciano, sentado sobre una roca, contemplando el horizonte dorado del atardecer. Su barba era blanca como la nieve y su túnica brillaba con una luz suave. A su alrededor, el aire se sentía distinto, más puro, más sagrado. Cayo respiró hondo y se acercó. «Sabio», dijo, «vengo de muy lejos. Quiero ser rico sin trabajar. Mi esposa dice que soy un perezoso, pero yo sé que debe haber un camino más fácil». El anciano no lo miró. Simplemente preguntó con voz serena, «¿Nada más?». Cayo, para llenar el silencio, le contó sobre el lobo hambriento, el manzano enfermo y el pez atragantado. El sabio asintió lentamente y cerró los ojos, como si escuchara la voz del viento.
Tienes 3 mensajes que llevar de regreso, dijo por fin. Y una respuesta para ti. El silencio reinaba en la cima de la montaña. El anciano finalmente abrió los ojos. Tenían un brillo sereno, como si guardaran el reflejo del cielo. Hijo, dijo con voz pausada, cada criatura que encontraste te mostró una parte del camino que no quisiste entender. Pero ya que estás aquí, escucha con atención. Dile al lobo, comenzó, que si quiere saciar su hambre, debe comerse al primer perezoso que se cruce en su camino. Solo así su vacío dejará de crecer. Cayo frunció el ceño, sin captar el doble sentido. ¿Y eso qué tiene que ver con la riqueza? El sabio sonrió levemente. Dile al pez que en su garganta guarda un objeto valioso, una joya que brilla como el fuego. Pero hasta que no permita que alguien se la retire, seguirá sufriendo sin poder tragar. Cayo levantó una ceja. ¿Una joya? Eso suena interesante. El anciano continuó. Y al manzano, dile que debajo de sus raíces hay un cofre lleno de monedas de oro. Esa riqueza oculta lo está enfermando. Si no se retira ese oro, el árbol morirá. Los ojos de Cayo se abrieron con codicia. ¿Monedas de oro, dijo usted? Eso suena exactamente al tipo de riqueza que necesito. El sabio guardó silencio y luego lo miró fijamente. Y en cuanto a ti, hijo mío, su voz se convirtió en un susurro, te diré lo que viniste a buscar. Si quieres ser rico sin mover un dedo, sin sudar, sin cansarte, haz una sola cosa, regresa por el mismo camino. Cuando llegues a tu hogar, la fortuna te estará esperando. Cayo no cabía en sí de felicidad. Solo eso. Solo regresar. ¡Qué sabio tan generoso!, exclamó, riendo. Y yo que pensaba que tendría que cavar o buscar algo. El anciano simplemente lo observó en silencio, con una expresión de compasión y tristeza. Anda, hijo. El camino de regreso siempre revela más de lo que el hombre espera. Cayo hizo una reverencia rápida y comenzó a descender la montaña, con el corazón rebosante de entusiasmo. Montañas de oro me esperarán en casa, pensaba. La vieja Livia se quedará con la boca abierta. Dirá, Cayo, lo conseguiste, eres un genio. Y yo solo sonreiré. Reía solo, imaginando su nueva vida, sin notar cómo el cielo comenzaba a nublarse. El camino de regreso le presentaría 3 oportunidades de oro, 3 pruebas que su pereza le haría perder. Al caer la tarde, llegó al lago donde el gran pez lo esperaba. El agua se agitó y el pez asomó la cabeza. Forastero. ¿Qué te dijo el sabio? Cayo sonrió con aire triunfante. Ah, claro. Dijo que tienes una joya valiosa atorada en la garganta. Si te la sacan, podrás comer en paz. Y además, esa joya vale una fortuna. Los ojos del pez brillaron de esperanza. Entonces ayúdame. Si logras sacarla, quédate con la joya. Es toda tuya. Cayo miró el agua cristalina y luego sus manos limpias. Entrar al lago, mojarse, ensuciarse. No le pareció atractivo. No. El sabio me dijo que solo tenía que volver a casa, y la riqueza me esperaría sin mover un dedo. No pienso arriesgarme a pescar un resfriado por una joya. El pez bajó la mirada, decepcionado. Cayo se encogió de hombros y siguió su camino, murmurando, ¡qué tontería! Si tanta ayuda quería, que buscara a otro. Yo tengo mi destino asegurado. Horas después, vio a lo lejos el viejo manzano. El árbol habló con voz temblorosa, viajero, ¿qué te dijo el sabio sobre mí? Cayo se ajustó el sombrero. Dijo que tienes un cofre lleno de oro enterrado en tus raíces, y que eso te está enfermando. Si alguien lo desentierra,
volverás a dar frutos. El manzano se estremeció de emoción. Entonces ayúdame, por favor. Cava, saca ese cofre y quédate con todo el oro. Yo solo quiero sanar. Cayo lo pensó. Imaginó el tesoro, pero luego se imaginó el esfuerzo, cavar, sudar, ensuciarse durante horas. ¡Ay, no! El sabio me garantizó que mi fortuna me espera en casa sin mover un dedo. Si me pongo a cavar, estaría desobedeciendo su consejo. Mejor que otro te ayude. Oh, insensato, susurró el árbol. La riqueza solo florece donde hay esfuerzo. Pero Cayo ya se había alejado, silbando. El sol estaba a punto de ocultarse cuando el paisaje volvió a ser agreste. Entre las rocas, el lobo flaco reapareció, su mirada más hambrienta que antes. Humano, gruñó. Dime lo que dijo el sabio sobre mí. Cayo retrocedió, nervioso. Ah, sí. Dijo que para calmar tu hambre, debes comerte al primer perezoso que se cruce en tu camino. Pero mira, no te molestes, yo ya me voy. El lobo inclinó la cabeza, acercándose lentamente. El primer perezoso, repitió con una sonrisa llena de dientes amarillos. Y dime, ¿quién es más perezoso que tú? Cayo tragó saliva. Espera, no era literal. El lobo dio otro paso adelante. Su voz ya no era la de un animal, sino la de un juez. Tuviste 3 oportunidades de trabajar, 3 momentos para cambiar tu destino. Pudiste obtener una joya, un cofre de oro. Pero elegiste el camino fácil. El sabio te dio la respuesta que querías oír, no la que necesitabas. Cayo intentó correr, pero sus piernas temblaban. El lobo levantó la cabeza y soltó un aullido que resonó en todo el valle. Y entonces, en un salto tan rápido como la justicia divina, se abalanzó sobre él. El lobo había cobrado el precio de la pereza. La montaña guardó silencio. El eco del aullido se perdió en el viento, y el polvo del camino cubrió el lugar donde el hombre perezoso había desaparecido. Esa noche, en el valle, ocurrieron milagros silenciosos. El gran pez del lago, con un suspiro, escupió la joya que lo atormentaba. La piedra preciosa cayó al fondo del lago, brillando para siempre como un recordatorio de que la riqueza que no se comparte, se hunde en el olvido. En el campo seco, la tierra alrededor del manzano se abrió suavemente. El cofre de oro se desintegró, convirtiéndose en polvo nutritivo para la tierra. El árbol, libre de su carga, floreció por primera vez en años, y sus ramas se llenaron de hojas verdes y promesas de frutos dulces. La lección era clara: Dios da fruto a quien trabaja la tierra, no a quien solo espera la cosecha. Desde la cima de la montaña, el sabio contemplaba el valle. 3 tuvieron la oportunidad de sanar, susurró. El pez, el árbol y el hombre. 2 entendieron que la vida se mueve con la acción. 1 se quedó dormido, esperando milagros. Cerró los ojos y añadió: el trabajo es una oración cuando se hace con fe. Y la pereza es la oración vacía de quien quiere los frutos sin sembrar la semilla. Con el tiempo, la historia de Cayo se convirtió en una parábola en el pueblo. Los ancianos enseñaban a los niños: si no quieres terminar devorado por tu propia pereza, aprende a moverte cuando Dios te da una oportunidad. Los años pasaron. Un joven aprendiz de carpintero subió a la montaña buscando el consejo del sabio. Encontró su cabaña vacía, pero sobre una mesa de piedra había un pequeño pergamino con una sola frase: el esfuerzo es la llave del milagro. Dios multiplica las manos que no temen ensuciarse. El joven bajó de la montaña con el corazón encendido y dedicó su vida a trabajar con alegría, sabiendo que cada golpe de martillo, cada gota de sudor, era una semilla sembrada en el jardín de Dios.
El pueblo cambió. Los niños ya no soñaban con riquezas fáciles, sino con aprender un oficio. Y los hombres, antes de comenzar sus labores, miraban al cielo y decían, Señor, bendice mi trabajo. No quiero oro sin propósito, ni descanso sin mérito. La historia de Cayo perduró, no como un cuento de un lobo, sino como una advertencia. Porque al final, no fue el animal quien lo devoró. Fue su propia pereza. El lobo fue simplemente la forma que tomó la consecuencia. Amigo, amiga, si esta historia ha tocado tu corazón, no la olvides. Dios no bendice los atajos, bendice los pasos firmes. El milagro que esperas quizás ya está frente a ti, pero requiere de tus manos. No temas ensuciarte, ni cansarte. Cada gota de sudor que nace del esfuerzo es una semilla de bendición en el jardín de tu destino. Que la paz de Dios te acompañe siempre en tu labor.